de nuestro Señor Jesús. Hemos venido con una secuencia sobre la vocal O, sobre los obreros, y hemos venido estudiando lo que dicen las Escrituras sobre los obreros, porque hay un desconocimiento total de las personas que no saben para qué sirve un pastor, cuál es su función en este mundo o en esta vida. Amén. Y no saben lo que Dios constituyó a favor de la iglesia. Jesucristo murió y resucitó. Vamos al capítulo de Marcos 16, versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Gloria al Señor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este versículo a mí me impacta y me hace reflexionar. 11 personas, 11 apóstoles que estuvieron con Jesucristo, que le dieron los milagros más grandes, vieron resucitar muertos, vieron a Lázaro resucitado, vieron personas enfermas, ciegos viendo, endemoniados liberados. ¿Tenían qué? Incredulidad. ¿Dónde? En el corazón. Y yo sé, y lo digo por mí, en algún momento nosotros hemos tenido medida de qué? De incredulidad en nuestros corazones, porque el Evangelio es tan poderoso que rompe las realidades, rompe lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y estas palabras son muy fuertes. Jesucristo resucitó y aún los hermanos dando testimonio, aún los apóstoles no le creían. Le hago las preguntas: ¿estaremos viviendo lo mismo en estos tiempos? Sí. Muchos de nosotros vamos a tener que comenzar a pelear con nuestras incredulidades. Y fuera de eso, algo más poderoso que la incredulidad es la rebelión y la rebeldía. Porque una cosa es creer que Jesucristo resucitó, pero otra cosa es creer, ir a predicar el Evangelio. Y Jesús les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y vuelvo y le repito, esto no es un favor, es un mandamiento. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Regálenme un segundo. Qué pena, se me había olvidado el micrófono para las grabaciones. Entonces Jesús dijo y les dijo: y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda ¿qué? Criatura.
Este mandamiento no es para todos los hermanos. Esto es un mandamiento que el Espíritu Santo activa en los que fueron predestinados para este santo trabajo, para esta labor tan maravillosa de predicar el Evangelio. ¿Por qué necesita Dios que hombres y mujeres prediquen el Evangelio? Porque es labor de los siervos de Dios predicar el Evangelio. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Dice la Escritura en Romanos. Entonces, de ahí nació el santo ministerio de la predicación. Nació el ministerio que aparece en Efesios 4:11. Efesios 4:11. Y como lo venía diciendo, esto muchas personas lo escuchan y no le colocan cuidado, no les toca el corazón. Pero hay unos hermanos que tienen el don del Espíritu y cuando tocan esta palabra se activa en ellos su ministerio. ¿Me están entendiendo? Este ministerio es para los siervos que Dios constituyó. Y dice la Escritura, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, cuando uno está interactuando con la Escritura, y muchos de los que me están escuchando y los que están sirviendo al Señor, esa palabra les queda en el corazón y activa una necesidad y descubren un propósito eterno que tienen ellos. ¿Me están entendiendo? Esta palabra activa en nosotros ese llamamiento. Para las personas comunes y corrientes no les pasa nada. Pero para los que somos obreros, esa palabra es un mandamiento. Se activa un poder en nosotros y una necesidad de servir. Y entonces la palabra revela que hay unos santos ministerios, pero ¿con qué propósito? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, voy a decir algo y no me lo vayan a malinterpretar. La muerte de Jesucristo es supremamente necesaria, pero la promulgación del Evangelio es también muy necesaria para que la gente sepa el evento que sucedió. Por eso Pablo, cuando predicaba, decía estas palabras: que no quería saber nada entre ellos sino a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Entonces, Dios llamó, aquí se está demostrando a personas, las capacitó para predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Muchas personas lo definen como una muy buena noticia, pero no entienden qué es la buena noticia. Y en cierta manera el Evangelio habla de una persona central que es Jesucristo. Y comienza a desarrollar el concepto, las ideas de Jesús y por qué Jesucristo murió en la cruz y cuál fue su propósito de morir en la cruz. Y comienza la palabra y estos obreros a implantar perfección dentro de ¿qué? De tu corazón. Comienza el Evangelio a entrar dentro de ti y a entronar a Jesucristo como Salvador, como sacerdote, como ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Entonces, Jesucristo constituyó hombres y mujeres de Dios, ¿para qué?
para establecer el Evangelio, ¿dónde? En los corazones. Pero mucha gente no sabe esto, mucha gente ignora esto. La gente cree que los pastores se hicieron a sí mismos, aunque hay falsos pastores que se hicieron a sí mismos. No nos vamos a desgastar sobre los falsos. Vamos a estudiar hoy que Dios constituyó verdaderos hombres de Dios para ayudarte a que Cristo sea formado en ti como fundamento y a sobreedificar el cuerpo de Cristo dentro de ti. Capítulo 13 de Efesios, capítulo 4 del versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ese cuentico, yo no necesito congregarme, porque la palabra congregarse, Araceli, significa reunión, reunirse. ¿Para qué nos reunimos? Para aprender y crecer y ser perfeccionados en el conocimiento de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, sabemos que hay una gran comisión. La palabra comisión significa un gran trabajo de salvación, de ir no a diferentes pueblitos o países, sino ir a todo el mundo a anunciar lo que Jesucristo tiene para la humanidad, esa gran amnistía, porque el mundo estaba condenado, todos los seres humanos tenían que ir al infierno, mas cuanto todos pecaron. Entonces Dios, en su infinita misericordia, se hizo hombre y ofreció su cuerpo y murió en la cruz y tomó el lugar de castigo por nosotros. Y entonces Dios escogió a personas comunes. Dice la Escritura que de lo vil y menospreciado escogió Dios ¿para qué? Para anunciar el Evangelio. Increíble saber que Dios escoge personas del vulgo, personas comunes, para predicar ¿qué? Su santo Evangelio. Pero ¿qué está pasando hoy? No se está aceptando los obreros porque se levantaron por multitudes, por cantidades, falsos obreros, personas que han vituperado el santo ministerio, personas que no fueron llamadas por Dios a predicar el Evangelio, sino que predican por mercadería, predican no porque fueron enviados, sino por los beneficios de ser sacerdotes de Dios. Y eso es lo que yo quiero tocar. Resulta que los obreros de Dios, de parte de Dios, Dios les comisionó ir a predicar el Evangelio, pero por predicar el Evangelio también les dejó nada ni menos que ministraran la bóveda de Dios, el alfolí de Dios, para que la iglesia tuviera los recursos para ir por todo el mundo para predicar el Evangelio. Por favor, ciérreme la puerta. Gracias. Entonces, ¿por qué vemos tantos falsos pastores? Le voy a decir la verdad. Porque ellos quieren los beneficios de los pastores verdaderos. ¿Lo sabían? Resulta que como hay peligro para los que predicamos, hay peligro de muerte. Los que predicamos somos personas que nos chismonean, que nos acusan, que se levantan calumnias. Pues resulta que esa es la parte negativa. Pero hay una parte positiva de parte de Dios, que Dios delegó a sus obreros los beneficios de recibir los diezmos y las ofrendas.
¿Por qué hay tanto falso pastor? Porque vienen por el botín, vienen por el dinero de las personas incautas para echárselos ¿dónde? En sus bolsillos. Por eso Pedro lo dijo en Primera de Pedro, coloquémosle cuidado, porque si esto no generara ganancias, téngalo seguro que no habría ningún falso pastor. ¿Lo sabían? Si esto no generara recursos, no existirían falsos pastores. Vamos a leerlo en Pedro, ya le digo la cita, me parece que está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, y coloquen atención. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Está diciendo el apóstol Pedro que se levantará una gran cantidad de personas para hacer de las cosas de Dios una mercadería. Ojo, van a usar las personas como fuente de ganancias, porque resulta que se aprovechan de los beneficios que tienen los verdaderos obreros para engañar al pueblo. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que el camino de la verdad, que el evangelio sea ¿qué? Blasfemado. Hoy en Colombia es una vergüenza decirlo, pero que a los pastores ya tienen el sinónimo de ladrones. ¿Aló? Porque Dios dejó todos los recursos financieros a la iglesia para que la iglesia fuera a todas las naciones a predicar ¿qué? El evangelio. Le dejó los recursos para que se pagaran los lugares donde se iba a predicar, le dejó todos los recursos para enviar obreros y misioneros, le dejó todos los recursos para que la iglesia tuviera las finanzas para predicar el evangelio, pero entraron lobos rapaces, personas que Dios no llamó, porque ningún siervo verdadero va a negar al Señor Jesucristo que nos rescató. Ningún siervo verdadero va a levantarse contra Dios, no va a levantarse nunca contra el santo evangelio. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que muchas personas están siguiendo a estos falsos ¿qué? Pastores. ¿Cómo usted diferencia entre un pastor verdadero y un pastor falso? ¿Cómo le diferencia? Jesús dijo que por los frutos o por las obras los vamos a conocer. Primero, su predicación. En su predicación los obreros de Dios siempre van a exaltar a Jesucristo hasta lo sumo. Siempre van a reconocer al Señor como el Salvador y como el dador de todas las cosas. Siempre van a creer en la autoridad de las santas escrituras. Un verdadero siervo de Dios te va a motivar a estudiar la palabra. Un verdadero siervo de Dios te va a confrontar contra tu pecado.
Un verdadero siervo de Dios te va a decir, trabaja en tu tierra para que veas los frutos. Un verdadero siervo de Dios no te va a halagar, no te va a dar palmaditas, no va a inflar tu ego. E inclusive un verdadero siervo de Dios puede ser hasta hosco contigo. Te va a regañar, te va a exhortar, te va a corregir, no va a consentir tu pecado. Siempre te va a advertir sobre el castigo si andas en pecado. Un siervo de Dios siempre te llevará ¿a qué? A crear temor de Dios dentro de tu corazón. Un siervo de Dios siempre va a usar la Biblia como herramienta de conocimiento. Un verdadero siervo de Dios siempre va a querer cambiar tu vida con el poder del Evangelio y destruir tu ego, quiere decir tu identidad terrenal. Un siervo de Dios se conoce porque siempre va a estar Cristo primero en él. Entonces, ¿cómo se conocen los falsos pastores? Jesús lo dijo en un gran discurso y los llamó hipócritas porque dicen y no hacen. ¿Pero a quién llamó hipócritas? ¿A los quiénes? A los falsos pastores, a los falsos maestros. Cuando Jesús acusó fariseos y escribas, acusó fue sacerdotes. Yo quiero decirles a ustedes que los autores intelectuales de la muerte de Jesús fueron los sacerdotes judaicos, los rabinos. ¿Lo sabían? Los que Dios les dejó la viña para que la labraran. Por eso cuando Dios dio la parábola de la viña y de los obreros malvados, ellos entendieron que venía Dios a quitar los obreros y a colocar obreros ¿qué? Nuevos. Personas que no estaban contaminadas. Jesús no llamó a ningún sacerdote ni a ningún rabino para que le sirviera. En la Biblia Jesús no usó al Sanedrín, ni llamó al sumo sacerdote del Sanedrín, ni a ninguno de ellos para enseñarle el Evangelio, ni a ninguno de ellos utilizó para que predicaran. Entonces dice la Escritura, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan, guardéis guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué dicen? Hermanos, no pequen, pero mantienen ¿qué? Pecando, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus fileterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Cuando hablamos de las primeras sillas, Pastor Jesús María, o mejor preguntemos a Araceli, para ustedes, ¿qué serían las primeras sillas? Sillas. Las primeras sillas. Lucho, hermano, ¿cuál es la primera silla por usted? No. Las primeras sillas, ¿cuál es la primera silla que existe en el universo? Digan conmigo, la primera silla es el trono de Dios.
La primera silla en este ministerio es Dios, su trono. Entonces las primeras sillas son los lugares de trabajo de nuestro ministerio. Cuando alguien dice venirse a sentar en la primera silla, no es que se siente en esas sillas que están ahí adelante. Sentarse en la primera silla sería una persona venir a ocupar mi lugar. Eso es sentarse en las primeras sillas. Ejemplo, cuando hoy en día hay un hombre que se está sentando en una silla que no debe sentarse, y ese hombre se llama, y lo llaman, que el Santo Papa. Él se está sentando en la silla del Espíritu Santo, porque está tomando el lugar del Espíritu Santo. Pastor, ¿y por qué usted dice eso? Porque él se hace llamar el vicario de Dios en la tierra. Y el vicario de Dios en la tierra, según la palabra, es el Espíritu Santo. Jesús nunca dijo que dejaría a un papa. Inclusive, Jesús dijo, a nadie llaméis papa, sino a uno que está ¿qué? Entonces, él ya lo sabía. Y ese hombre está sentado y usurpando el lugar del Espíritu Santo. Porque el que delegó Dios dijo, no os dejaré ¿qué? Solos, y no los dejaré huérfanos. Os enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad. Entonces, los lugares de las primeras sillas es una metáfora. No lo tomen literalmente. Muchos hermanitos vienen a la iglesia y no se sientan en las primeras sillas porque escucharon eso. Sentarse en las primeras sillas, como muchos hoy, los falsos cristos, ¿dónde se han sentado? Han querido usurpar ¿qué? El trono de Cristo, el trono de Dios. ¿Están comprendiendo? Muchos de estas personas están sentados en puestos de pastores, están sentados en puestos de profetas, en puestos de apóstoles, en puestos de maestros, en puestos de hombres y mujeres de Dios. Eso es sentarse en las primeras sillas. Y fuera de eso se disfrazan, usan vestiduras ostentosas, o no lo han visto por ahí, con vestiduras que valen millones de pesos. Téngale usted cuidado a un pastor que se vista con vestiduras supremamente costosas y en la iglesia haya miembros aguantando hambre. Colóquele atención a eso. Nosotros tenemos un derecho ¿de qué? De igualdad. Sería en mi conciencia usar vestiduras de 200, 300, 500 millones de pesos como siervo de Dios, o yo tener un reloj de 2 millones de dólares y que en mi congregación donde yo esté predicando tengo una hermana que esté aguantando hambre. ¿Aló? Digan conmigo, por sus obras los conocerás, que significa los frutos. Si el pastor no es generoso, no es pastor. Si el pastor no es dador, no es pastor. Si el pastor no se preocupa y no te conoce por tu nombre, no es pastor. Los verdaderos pastores huelen a oveja. Los verdaderos pastores te conocen por el nombre. ¿O qué pastor teniendo su rebaño, las ovejas escuchan su voz y vienen corriendo y no la llama por su nombre? ¿Aló? Pero la gente tiene una visión desfigurada, porque una persona vista mejor que la otra no lo hace superior en el evangelio para nada.
En el Evangelio esto no es de vestiduras físicas, sino espirituales. Un ministro de Dios no lo hace la ropa, no lo hace una camioneta, no lo hace los millones en el banco. Un hombre de Dios lo hace la palabra y el poder que lleva el Espíritu Santo. Los hombres de Dios tienen que manejar humildad. Los hombres de Dios no son patrones, son servidores que lavan los pies, que están contigo, que te ayudan a labrar y a limpiar tu corazón. Hermano, esto no es de apariencias. Esto es un trabajo espiritual interno con la palabra, con el Espíritu en tu corazón. Si tú quieres algo más, pues yo quiero decirte que estás cegado con el mundo. Y no quiero decir que porque un pastor sea próspero no sea pastor. Lo que estoy diciendo es que los siervos de Dios, como le entran las finanzas, así tienen que ponerla para la obra. Eso es lo que estoy diciendo. Sigamos en el estudio. Entonces, todas estas personas religiosas quieren ocupar el lugar de pastores. Son muy elocuentes, son muy manipuladores, pero usted los va a diferenciar en el mensaje. Usted tiene que circuncidar el oído, y cuando usted comience a escuchar a un pastor hablar más de él y menos de Cristo, cuidado, señales de peligro. Y las salutaciones o saludos en las plazas, y que los hombres los llamen maestro. Yo lo he reconocido públicamente como siervo de Dios. Todo el conocimiento, la sabiduría y los milagros que Dios me ha usado, la fuente no soy yo. Yo no soy el autor de la visión. Si alguno ha sido sanado de alguna enfermedad incurable, si alguno ha recibido un milagro, la fuente ha sido Jesucristo. Los libros que he escrito, el autor es Jesucristo. Él es la fuente de este conocimiento. Yo no soy competente por mí mismo como para pensar algo de mí mismo. Palabra de Pablo. Pablo dijo: el evangelio que recibí según Cristo, no de hombres. Entonces, ¿cuál es la fuente? Jesucristo. Ojo, cuidado, hay mucho lobo rapaz por fuera. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y no lo malinterpretemos. Ahí no te está diciendo que no llames a tu papá natural papá. Ahí lo que te está diciendo es que no llames a ningún líder religioso como el Padre Celestial. Ojo con la idolatría. Ojo con la idolatría. Pero la Biblia lo dice. Y hay personas que adoran a un hombre como si fuera Dios. Y eso hay que tenerlo con mucho cuidado. Sigamos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor, ¿qué quiere decir? El que es líder de vosotros sea vuestro siervo. ¿Aló? Cuando yo vine a Cali hace como 15 años, me dijo un pastor amigo: vamos, pastor, a visitar a un pastor
que necesita que usted le haga un favor. Era un pastor que no tenía personería jurídica, entonces estaba trabajando ¿qué? Ilegalmente. Entonces fui y le escuché una prédica que quedé aterrado. Y fuera de eso llegaron los miembros de la iglesia a decirme, y en la predicación que daba el pastor, él decía que la gente le tenía que servir a él. Y tenía personas que iban y le sacaban el perro. Tenía personas que iban y le hacían aseo en la casa. ¿Aló? ¿Abusando de qué? Abusando de las personas. Aunque uno sea un líder espiritual, uno no tiene por qué abusar de la congregación. Me hizo esperar como 2 horas para hablarme conmigo y yo me fui porque no le quise ayudar, porque me di cuenta que ese hombre era ¿qué? Un falso obrero, un falso pastor. Un pastor verdadero no se aprovecha de la gracia del Señor, ni se aprovecha de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces después sigue, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entrar a los que están entrando. Yo quiero decirle hoy a la iglesia que los falsos obreros se hacen para que tú tropieces. Haga cuentas que tú quieres entrar a una casa y alguien se coloque en la mitad de la puerta y no te deje entrar. Los falsos obreros son uno de los mayores obstáculos para que la gente entre al reino de Dios. Es uno de los mayores obstáculos para que la gente conozca el Evangelio. Porque imagínese usted que usted esté construyendo una casa y que usted tenga una cocina para hacer y usted haya comprado los materiales más costosos para su casa y usted deje entrar a una persona que se haga pasar por un maestro constructor y por ganarse el dinero entre y le destruya todo lo valioso que a usted le valió. Así está pasando el día de hoy. Por eso mucha gente está hablando mal de ¿quién? De los pastores. A mí me pasó en Bogotá. Resulta que yo estaba construyendo en una casa de 3 pisos que teníamos allá. En el primer piso quería hacer una construcción en la parte trasera. Quería construir una habitación, tirar techo, arreglar, 2 habitaciones y arreglar un baño y tirar el techo. Y vino un hombre vestido y uniformado, no se le veía nada de mugre, pero traía una chaqueta de constructor. Yo dije, qué bonito, pero yo no caí en cuenta, ¿no? Y entonces yo le dije, hágame un favor, cotíceme que quiero hacer esto. Cogió el hombre, hizo una cotización, me dijo, esto le vale 6.400.000 el material y yo le cobro 3 millones, pero por favor deme un adelanto. Yo tenía 400.000 pesos y se los di y fui donde la persona que me iba a prestar para la construcción y saqué 7 millones de pesos.
Y fui y compré el material. Fue un viernes, el sábado fui y lo compré. Y compré el material que el hombre me había pedido. Llegó el lunes y el hombre no fue. Llegó el martes y el hombre no fue. Pues ¿sabe qué me di cuenta? Que me habían robado. Pero yo estando ahí en la casa, miré un hombre que salió sucio de una casa, un hombre de edad, cochino, salió sucio, pero de trabajar. Y yo le dije, venga caballero, no tuve necesidad de preguntarle, ¿usted es obrero? Porque estaba ¿qué? Estaba sucio del trabajo. Y lo invité y le mostré lo que tenía que hacer. Y el hombre me miró el material y me dijo, hermano, a usted lo engañaron, porque le pidieron nada más la mitad de lo que corresponde. Imagínese el daño que me hizo. Valía el arreglo, el material, 12 millones de pesos. Y yo, preocupado, le dije al hombre, ¿usted es capaz de trabajarme? Y el hombre me dijo, yo te trabajo. ¿Sabes qué hizo ese hombre? Me trabajó, me cobró 2 millones de pesos. Venía a las 6 de la mañana, llegaba a la casa, a las 5 de la tarde se iba. Nunca me pidió plata adelantada. Hizo una labor excepcional. Pero ¿qué tal que yo me fuera quedado en el sufrimiento y haber dicho, los maestros de obra son ladrones? Así pasa. Como hay ladrones, hay verdaderos hombres y mujeres de Dios que están para servirte, que están para ayudarte, porque hay una gran obra que hay que hacer dentro de cada corazón. Primero, como cuando uno va a limpiar un terreno, me quedé sorprendido. En mi casa están construyendo al frente un terreno y vieran la basura que salió del terreno. Salieron 4 volquetadas de mugre, solo mugre. Después, con la construcción salieron otras volquetadas de mugre, y eso que no tenía el terreno ninguna construcción. Entonces, la pregunta es esta: ¿cuántas volquetadas de mugre tenemos dentro de nosotros que debemos de comenzar a sacar? ¿Cuánto mugre hay en nuestro corazón? Pero mucha gente no quiere dejar entrar al trabajador, al que Dios envió para ayudarte a limpiar tu corazón. ¡Qué importante! Y yo lo digo, a mí no me da pena, yo soy un obrero, yo soy un aseador. No quiero tener en mí mayor concepto de lo que Dios me ha dado. Un verdadero obrero trabaja en el lugar más peligroso del mundo. ¿Y usted sabe cuál es el lugar más peligroso del mundo? Caer en los corazones. Si ustedes supieran la maldad interna que cada uno tenemos y la suciedad de nuestro corazón, el que se ha podido comenzar en este trabajo, llevamos años y años, Pastor Jesús María, que todavía hay mugre en nosotros, todavía hay malos pensamientos, todavía hay chisme, todavía hay maldad. Si llevamos años trabajando en nuestros corazones, en nuestra casa, ¿y cómo está de sucia? Araceli,
¿Te gustaría trabajar limpiando corazones? Pues te cuento que es un trabajo más fuerte que limpiar nuestra propia casa. Hay personas que Dios le dio el privilegio de tener finanzas y pagar personas que le ayuden a limpiar la casa. Por eso Dios envió y dijo que el Evangelio, aún para los pobres, sería anunciado. Hermanos, una persona me dijo en estos días: pastor, yo no voy a la iglesia, a ninguna iglesia, porque a mí no me gusta diezmar. Y yo le dije: cuando usted aquí ha venido a la iglesia, ¿quién te ha obligado? ¿O quién te ha dicho? Hermano, lo más importante para un siervo de Dios es ayudarte. Por ejemplo, yo me sorprendo en mi humanidad que una persona enferma la deje morir en un hospital porque no tenga dinero. Y hay una ley que prohíbe que a las personas se le eche de un lugar, tenga o no tenga dinero. En las cosas de Dios, el Evangelio es gratuito. ¿El Evangelio qué es? Gratuito. Pero en la establección del reino, pues se reciben diezmos y ofrendas para los que son llamados en revelación de darlos. ¿Me están entendiendo? No es una imposición, no es una obligación. Por ejemplo, el ministerio, para muchas personas, ser pastor no es obligación, pero para mí sí, porque yo tengo ese llamamiento. Es lo mismo con los diezmadores. Para unas personas diezmar les va y les viene, pero para otros es una necesidad de servicio. ¿Me están comprendiendo? Como para mí es una necesidad predicar, y se lo digo aquí, yo no predico por dinero, y no me van a malinterpretar, porque si predicaría por dinero, de hace rato me fuera ido del trabajo del pastor, porque llevo muchos años predicando. El llamamiento de Pablo era tan fuerte que Pablo sabía los beneficios de ser apóstol, y él decía que muchas veces no ejerció ese derecho para no colocar tropiezo a los hermanos, y predicaba que gratuitamente todo obrero de Dios, su llamamiento es más fuerte que aún sus ganancias. ¿Lo sabían? Hay muchos obreros que se ven, muchos ejemplos, muchos hombres de Dios en la historia. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de un hombre que era un caballero inglés, médico cirujano, y dejó de ser médico cirujano para irse a predicar. ¿Lo sabían? Y eso no quiere decir que estamos renunciando a recibir los diezmos y las ofrendas, porque sería una locura no recibir diezmos y ofrendas, porque así lo ordenó el Señor, que el que anuncia el Evangelio viva del Evangelio. Pero los siervos de Dios, se lo digo aquí, los verdaderos siervos de Dios no tenemos la prioridad de que si me das dinero, entonces puedo trabajar. Los verdaderos siervos de Dios no somos así. Nos interesan las personas más que su situación financiera. Por eso estas personas
colaban el mosquito y tragaban ¿qué? El camello. Esta gran metáfora, ¿qué significa? ¿Qué significa colar el camello, el mosquito y tragar el camello? El mosquito en la Biblia es la metáfora del pobre. ¿Lo sabían? El chupasangre, el que molesta. Y el camello es la metáfora del rico. La palabra de Dios dice que es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un rico, un camello, que un rico. Entonces Dios colocó la metáfora que los ricos son camellos y el camello es sinónimo de riqueza, de trabajo y prosperidad. Pero no quiso decir que por ser pobre tú te merezcas el reino de Dios o por ser rico tú lo merezcas. No, sino que Dios en su misericordia, en su grandeza, le dejó la puerta a todos para que vinieran a ser salvos. Por eso no hay excusa ni para el rico ni para el pobre, porque para mí el rico es el estado mejorado del pobre. ¿Lo sabían? El rico es el estado mejorado del pobre, porque según la Biblia no hay ricos, sino solo uno, porque es el dueño de todo, porque todo lo que tenemos es prestado. Y cuando Jesús habló sobre los ricos, de que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja, quiso decir que los que tenían privilegio para comprar las cosas, el evangelio ni se compra ni se vende. El evangelio se recibe. Amén. ¿El evangelio qué? Por eso no hay excusa. Dios no colocó excusas para que todos vinieran. Y Él lo dijo en Isaías 55, para ir terminando. Y no me van a malinterpretar, por favor. Isaías 55 lo dice muy claramente. Uno, a todos los sedientos venía las aguas. ¿A quiénes? A los sedientos. A los que tienen sed de Dios, a los que tienen sed de salvación, a los que quieren beber gratuitamente de la fuente de la vida. A todos los sedientos venían las aguas, y los que no tienen dinero, vení, comprá y comé. Vení, comprá sin dinero y sin precio vino y leche. La única moneda que Dios pide para comprar las cosas, dígale al que está al lado, se llama fe. Ojo, yo bendigo al ministerio de los que ayudan. Yo bendigo a los que diezman y ofrendan. Son de mucha ayuda para los ministros de Dios. Pablo lo dijo, que estaba muy agradecido con Epafrodito, que le había suplido sus necesidades y que le había traído los encargos o los diezmos y las ofrendas de las iglesias que él había establecido. Hermanos, yo se lo digo aquí,
Esto es una sinergia entre los obreros y los servidores. Yo le doy gracias, mejor dicho, no existirían ministerios sin esas personas que Dios le coloca en el corazón la carga de ayudar económicamente, financieramente y con tiempo para la obra. Yo los bendigo porque ellos están cargando cargas que muchos no quieren cargar. Yo bendigo a los obreros que están predicando el Evangelio, que han sido rechazados aún por sus esposas o esposos. Yo bendigo a aquellos obreros que le ha tocado que pasar el desierto, esas personas que se han dedicado a llevar el Evangelio, con dinero o sin dinero, pero que han perseverado. Yo oro por ellos. También bendigo a los pastores que están prósperos, pero les hago recordar lo que pasó en el concilio de Jerusalén y lo que los apóstoles le dijeron a Pablo: no te olvides de los pobres, no te olvides de la viuda, no te olvides de los huérfanos y no te olvides del extranjero, porque es mejor dar que recibir. Por eso yo bendigo a toda persona que da con esfuerzo, porque yo sé que muchos de mis hermanos no están dando de lo que les sobra, sino de lo que ellos tienen necesidad. Y eso por Dios es tomado en cuenta. Yo agradezco a esas personas que no critican, sino que ayudan. Yo tengo un hermanito que partió con el Señor hace 10 años, 11 años ya va. Cuando él falleció, mucha gente lloraba y decían: se ha muerto como un papá para nosotros. Mi hermano me enseñó una palabra y me dijo: Fernando, cuando vayas a ayudar, no toques trompeta. Y cuando no vayas a ayudar, no critiques. Y si ayudas, tampoco digas nada. Amén. Es uno de los principios que Jesús enseñó. El dar y quedarse uno callado. Amén. Porque se lo digo aquí a todos, todo esto es prestado. Aún nuestra propia vida. Le doy gracias a Dios por el ministerio, porque me tomó como digno para servir. No fui llamado para ser rey, que me sirvan. Prefiero ser servidor que rey. Y ustedes dirán: pastor, usted está loco. No, es que aquí seré servidor, arriba seré rey. Amén. Pero ¿qué tal uno aquí ser rey e irse para el infierno o irse para allá? ¡Qué vergüenza! Cuando Cristo venga y uno no tenga ninguna corona para ofrecerle. ¡Qué vergüenza para los que van a ser salvos y no ayudaron ni en esto! ¡Qué vergüenza tendrán delante de Dios! ¿Con qué cara se presentarán delante del que se lo dio todo? Padre Celestial, te doy gracias por este día tan maravilloso. Te doy gracias, Señor, porque de lo vil y menospreciado escogiste para anunciar el Evangelio. Te doy gracias, Señor, por la vocación y el llamamiento, por la necesidad de servir. Te doy gracias por tenernos por dignos. Y te doy gracias, Señor, por levantarme para también hacer obreros. Señor, tú lavaste los pies.
Y cuando le fuiste a lavar los pies a Pedro, Pedro le dijo, Señor, no me lave los pies. Y Jesús le dijo, si no lavo tus pies, no tienes parte conmigo en el ministerio. Padre, gracias. Señor, crea en mí un corazón más generoso. Crea en mí, Señor, una pasión por predicar tu palabra. Padre, que la maldad no enfríe mi amor. Padre, que la ingratitud no me haga salirme del propósito. Señor, gracias, porque en pan no me ha faltado, ni techo para dormir. Tu palabra se ha cumplido en mí. Gracias, Señor. Y gracias por estos hermanos que tú has colocado para trabajar en el corazón de ellos. Gracias, Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, amén y amén.